Existe expectativa en la Asamblea Nacional por el envío de las reformas tributarias y laborales por parte del Ejecutivo. Continúan las manifestaciones en la provincia del Carchi, sin embargo, las vías fueron habilitadas tras una reunión con representantes del Ejecutivo. Procesados por el 30S piden la revisión de sus casos a 9 años de conmemorarse los hechos del 30 de septiembre del 2010. Pleno de la Asamblea Nacional conocerá el informe para segundo debate del proyecto de ley del registro de abusadores y violadores sexuales de niñas, niños y adolescentes, este martes a las 10 de la mañana. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Lunes 30 de septiembre de 2019, amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes como cada tarde a través de la señal de los medios legislativos. Televisión Legislativa del Ecuador con su canal 42 en Quito, la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en todas las provincias del país y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Aquí iniciamos. Aunque aún se desconoce el contenido de las reformas tributarias y laborales que enviará el Ejecutivo a la Asamblea Nacional esta semana, en el Parlamento crece la expectativa, pues el debate ahora se centrará en si existen consensos para su aprobación. A lo largo de esta jornada en el Palacio de Carondelet se desarrolló una reunión de gabinete ministerial para definir el contenido de la propuesta. Sin ser oficial aún los temas que constarían en las reformas tributarias y laborales que fueron anunciadas por el vicepresidente de la República días atrás, en la Asamblea Nacional ya se genera expectativa. Uno de estos aspectos es la eventual subida del IVA. Hay posturas claras como por ejemplo desde Movimiento Creo, pues existe una rotunda negativa a esta posible medida. El tema es que si realmente se va a estar impulsando la subida del IVA, Movimiento Creo en ese sentido no va a apoyar. Por una sencilla razón, nosotros consideramos de que al subir el IVA lo que hace es bajar la recaudación. Pero también hay legisladores que solicitan no anticiparse. No podemos anticiparnos porque creo que es una necesidad que tiene hoy el Ecuador. No es desconocido para nadie que la situación económica continúa siendo complicada. Pero el debate no queda ahí, pues también existen dudas sobre existirían o no los votos. Los legisladores coinciden en que se debe debatir a conciencia y hacerlo en los plazos correspondientes. Hay que hacer un llamado a todos los legisladores. Viene un año electoral y estas cosas se van a tomar por decisiones más en un tema electoral que por conciencia. Aspiramos que se logren los consensos adecuados. Recordemos que en un proceso de votación se puede justamente dejar por fuera los temas más sensibles, más delicados. Nosotros no estaríamos dando los votos en la Asamblea Nacional, más sin embargo esto pasaría por el Ministerio de la Ley, pero realmente esto se le complicaría aún más la situación al gobierno nacional. ¿Pero qué pasa con la comisión que deberá estar a cargo del tratamiento de esta iniciativa? La comisión de lo laboral no se logra integrar, tendrá que ir a otra comisión permanente que pueda actuar en ese sentido, puede ser la económica. Es decisión que deberá tomar en su momento el Consejo de Administración Legislativa. Nosotros estamos esperando a que el Ejecutivo remita el proyecto de ley para poder pronunciarnos al respecto. Entiendo que vendrá un solo paquete como una ley económica urgente y que será tramitado a través de la Comisión de Régimen Económico. Una vez que llegue a la Asamblea, la propuesta del Ejecutivo será conocida por el Consejo de Administración Legislativa para posteriormente ser remitida a una comisión para su análisis. Mariela Logroño, TVL Noticias. De otro lado, y con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y en el marco del trabajo para la promoción y atracción de inversiones, el vicepresidente Otto Sonnenholzner cumple agenda oficial en Washington, Estados Unidos. Según un boletín de prensa difundido este lunes, el segundo mandatario prevé participar en la reunión anual de las cámaras de comercio americanas de América Latina y el Caribe, donde presentará los avances de la política económica impulsada por el gobierno nacional. También están previstos encuentros con empresarios e inversionistas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y organismos internacionales. Y ahora les contamos que las vías de la provincia de Carchi fueron habilitadas en la tarde de este lunes. Tras la reunión con representantes del Ejecutivo y las fuerzas vivas de la provincia, se llegaron al menos 12 acuerdos. Sin embargo, las manifestaciones ciudadanas continuarían.
7 días duró la paralización en la provincia del Carchi. Esto luego de la reunión entre las fuerzas vivas de la provincia y delegados del Ejecutivo que llegaron al territorio este domingo, en donde acordaron varios aspectos. Dentro de los acuerdos consta la ampliación a 4 carriles de la vía Bolívar-Rumichaca, el mantenimiento de la vía Bolívar-Espejo-Mira-Mascarilla, la construcción de la vía San Marcos-La Guaña, el asfaltado de la vía Estación Carril E10 de Carchi, el aporte para la construcción del puente de Tumbatú, la habilitación de las tarjetas de combustible subsidiado para el transporte público, la creación del Fondo de Desarrollo para las provincias fronterizas, el apoyo para la creación de pueblos de desarrollo, el establecimiento de la Agenda de Competitividad Agrícola y Agroindustrial en Carchi, así como la implementación de mesas técnicas. Apoyo a las iniciativas de los pueblos de desarrollo y la creación de sedes en coordinación con los gobiernos seccionales locales, y establecer las mesas del diálogo a partir del día miércoles, en donde cada ministro de Estado atenderá a la sociedad civil los problemas que se tienen, como por ejemplo los créditos en Ban Ecuador. En la cita estuvieron presentes los ministros de Agricultura y Vivienda y los viceministros de Gobierno y Seguridad, quienes entablaron conversación con el prefecto del Carchi, también personeros de sectores productivos y sociales. Entre los acuerdos consta también la devolución del impuesto al valor agregado para los municipios de la provincia. Este sería un voto de confianza del gobierno. De 1.800.000, 72 millones. Sin embargo, el asambleísta representante de la provincia del Carchi, Javier Cadena, dice no estar satisfecho con los acuerdos, más aseguró con el envío de un proyecto de ley en materia económica. Uno de los temas que se necesitaba y que son prioritarios, como era un IVA diferenciado que se pedía, pero vemos de que el gobierno nacional más bien hoy envía un paquete de reformas en donde aumenta el IVA, lo cual lo rechazamos totalmente. El tema, la gente está desesperada porque necesitamos una acción económica urgente que lo puede definir el presidente de la República. Cerca del mediodía de este lunes, la vía Mascarilla habilitó el tránsito. Los alcaldes de La Mira y Espejo, que lideran el paro, dispusieron la habilitación de la vía. Horas más tarde, todas las carreteras quedaron totalmente habilitadas, mientras que en Tulcán las personas siguen congregándose en el parque principal y desde las 18 horas se realizará una marcha ciudadana. En la prefectura del Carchi, en cambio, se realizan movilizaciones mostrando su molestia, por lo que califican incumplimiento del gobierno y también por la inconformidad con los acuerdos alcanzados. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Y justamente hoy en nuestro segmento de entrevistas junto al doctor Jorge Mora vamos a hacer un breve análisis, una evaluación respecto de la situación que se vive en la provincia de Carchi. Jorge Mora, docente investigador, escritor, analista en temas políticos e internacionales. Doctor, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto. Es un placer, gracias. Precisamente para hacer esta evaluación, decíamos, y de lo que pudimos revisar también de los análisis previos que usted ha realizado, usted hace referencia a problemas estructurales en la provincia que deben ser atendidos. Así es. Desde mi punto de vista, cuando una mujer de la tercera edad se manifiesta con pasión en la provincia del Carchi es porque tiene problemas mucho más allá de que al GAD se le entregue ciertos recursos económicos. Allá el problema es la falta de competitividad, el hecho de que existen miles y miles de quiteños, de ecuatorianos que cuando hay feriado van a Colombia a hacer las compras. Y en esa medida, la provincia del Carchi, las personas de los pueblos de frontera requieren atención a sus problemas estructurales complejos. ¿Cuáles son? El poder ser partícipes del hecho económico, porque en caso contrario no existe ninguna posibilidad para esa gente. Aparte de eso, existe inclusive una forma de economía subterránea en la frontera. Se dice que en Tulcán hay muchísimo dinero, pero en manos de aquellas personas que hacen contrabando, por ejemplo, o que contrabandean con el gas, con la gasolina o con los artículos de primera necesidad, o los insumos para los grupos irregulares. Y en esa parte el gobierno nacional ni las autoridades han puesto ningún tipo de medida que permita subsanar estos problemas que son muy graves. El problema no es
el que el gobierno les entregue ciertos recursos a los gobiernos. No se trata de entregar recursos solamente a la alcaldía o a la prefectura, a los gobiernos, a las GAD. No se trata solamente de eso. Es parte del problema, sí, pero el problema de fondo es la estructura de la economía. Me hace falta, por ejemplo, trabajar sobre procesos de integración serios. ¿Qué pasa cuando en el Ecuador el gas cuesta $1.60, $3, y en el otro lado cuesta $18? Esa parte no se ha trabajado. No se trabaja sobre, por ejemplo, el diferencial cambiario. Nosotros tenemos dólares y los colombianos por $1 le dan 3.200 pesos y esa parte nos vuelve no competitivos. Y en ese caso, no solamente se trata de un problema que debe ser atacado por todo el gobierno, no se trata de enviar empleados de primero o de segundo nivel a las mesas de diálogo. Es una burla, no genera nada. Yo creo que el gobierno ecuatoriano debe asumir una política seria que le permita no solamente resolver el problema de la frontera norte, sino del mismo Ecuador en su conjunto, aparte del problema, por ejemplo, de la falta de empleo. Se anuncian medidas económicas y, sin embargo, tenemos decenas de miles de ecuatorianos que están en la desocupación y la invasión de los venezolanos. ¿Quién habla de esos problemas estructurales? ¿Cómo se puede entender que alguien vaya, un delegado del gobierno, y ahora nos digan que se levanta la medida de hecho? A mí me parece que es una burla, porque nadie ha trabajado sobre los verdaderos y profundos problemas estructurales que se dan en la frontera. Que decimos son de orden económico, comercial, ya lo dijo usted, de competitividad, en cuanto a inseguridad, asimismo, desempleo. Desempleo, absolutamente sí. Haga eso y tenemos un cóctel molotov peligrosísimo, porque mire lo que pasó en la mañana. Fueron los delegados del gobierno, lograron ciertos acuerdos muy simples respecto a terminar algunas carreteras o prometer otras, y sin embargo, cuando el prefecto de la provincia del Carchi hablaba de terminar la medida de hecho, el pueblo se levantó indignado porque sabe que con el Carchi no se juega, requiere más bien una imploración a tener trabajo, a tener ingresos y a poder subsistir. No se trata solamente de hacer un par de carreteras. Ya en lo práctico, entonces, doctor, ¿cómo aterrizamos en esto, en esta atención a las demandas de la ciudadanía de Carchi? Pregunto esto porque, digamos, desde la legislación, la Asamblea Nacional en su momento aprobó la Ley de Desarrollo Fronterizo. Ahora mismo se evalúa cuál ha sido el impacto de su aplicación. Se evidencia, por ejemplo, que no existe todavía un reglamento de aplicación de la norma. Allí podría existir como un inconveniente justamente para poder hacerla efectiva de parte del gobierno, políticas públicas, ya en concreto, ¿cómo solucionar estos problemas estructurales? Mire, las políticas públicas tienen que venir desde el gobierno central y no solamente en el Ejecutivo, el Legislativo en su pleno, sino también los procesos de integración serios. ¿Qué pasa? ¿Cuándo conversamos, por ejemplo, con el presidente colombiano? ¿Cuándo hablamos con el Perú? ¿Cuándo hablamos con la zona? ¿Cuándo nos integramos frente al Asia? Y había puesto un artículo en el que planteo, por ejemplo, la posibilidad de que, dice, imaginemos por un momento que los precios de los combustibles y de los artículos de primera necesidad y los electrodomésticos fuesen iguales en el Ecuador, en Colombia y en los demás países. Imaginémonos que tuviésemos no que cambiar la divisa porque tuviésemos una sola moneda. Imaginemos que no existiese demanda de la cocaína de los Estados Unidos ni de ninguno de los países ricos. Imaginemos que los países andinos estuviésemos integrados de forma inteligente y fuerte. Yo creo que por ahí va el asunto de pensar en los precios de los artículos, pensar, por ejemplo, en la integración, en la moneda, en la movilidad, en la seguridad. Mire, el poner policías o ejército no soluciona nada. El contrabando en la provincia del Carchi tiene más de 100 años. Y siempre cuando hay un problema, mandamos más militares, capturamos a alguien, damos de baja a cualquier guerrillero y pensamos que se soluciona. Y no es cierto. Nunca en mi vida he visto que alguien ataque en su integralidad los problemas de la frontera. Posiblemente quienes vivimos al interior del país nos dejamos llevar por el populismo que nos hace tomar medidas absurdas. En algún momento se intentó subir el gas, por ejemplo, a $5 y se cayó el gobierno. Y a los gobernantes, a los políticos les creó un pánico increíble, de manera que el gas no se toca. Sin embargo, se va por la frontera. Las personas en la provincia del Carchi hacen colas indignas, inhumanas para conseguir un poco de gasolina o un tanque de gas, porque faltó un poco de valor civil, valor patriótico para tomar medidas en conjunto con toda la región. Ahí está la estructura. Caso contrario, son paños de agua tibia. Doctor, usted dice
Pensemos en la moneda. ¿A qué hacemos referencia cuando hacemos este planteamiento? Digo esto porque evidentemente Ecuador es un país dolarizado, no puede hacer en este caso como Colombia, que puede devaluar su moneda, eso nos pone en desventaja. Entonces, ¿a qué nos referimos? Mire, Europa fue un continente que pasó en guerra durante más de 1000 años. Cuando hizo una sola moneda, cuando se integró, logró la paz. ¿Por qué no pensar? ¿Por qué? A ver, este problema que en algún momento lo planteó Rafael Correa, y no quiero sonar a correísta, sino más bien a una persona que habla desde el sentido común. Claro, se dejó llevar más bien por el fanatismo ideológico y perdió una gran oportunidad. Esas ideas que no son del correísmo, que no son de Rafael Correa, que son del sentido común, en esa parte habría que retomar, por ejemplo, la idea del Banco del Sur, la idea de una sola moneda, de enormes planes de integración que hablen de lo económico, de lo político, también de lo humano. Pero es que también, como usted bien señala, doctor, todos estos planteamientos quedaron en cierta medida estigmatizados desde el punto de vista de las ideologías, que es lo que ahora se cuestiona. Y por eso es que le agradezco la invitación para desmitificar aquello, porque en algún momento las grandes ideas, mire, el cambiar la matriz productiva lo hizo en el tiempo de Luis XIV, en el 1700 en Francia. Ahí vender uvas era muy simple. Cuando se vendió vino francés carísimo a todo el mundo, Luis XIV, el rey absoluto de Francia, lograron modificar la matriz productiva. Desde ahí vienen esos conceptos tan hermosos. Y nosotros pensamos que es un invento del correísmo y por eso los satanizamos y no ni siquiera los queremos pronunciar. No, señores, Rafael Correa no inventó absolutamente nada. Simplemente tomó algunas ideas buenísimas del mundo, pues sin embargo las dejó prostituir por el fanatismo ideológico. En ese caso, reconociendo que se prostituyeron de una manera absurda, hay ideas que se deben recoger. La integración económica, la integración monetaria, la libre movilidad, son ideas que me parece son aquellas que hay que desmitificar. Pero no son patrimonio del correísmo, son patrimonio del sentido común. Pero para que ello es básico que se requiere también voluntad política. Por supuesto, y por eso es que he acudido con muchísimo gusto a este canal de la Asamblea Nacional para hacer un llamado de atención a los señores legisladores que muchas veces pierden su tiempo en discusiones vanas. Yo creo que el arreglo estructural del problema del Carchi es el arreglo estructural del problema del Ecuador. El Carchi solamente es un indicador de la grave realidad del país. Mire, lo mandan como una especie de globo de ensayo al señor vicepresidente estos días para que intente hacer el trabajo sucio, porque él es una persona que no tiene, digamos, peso político, o carga política o estigma político. Y en este caso lo están y lo van a quemar, porque se trata de medidas que están siendo ajenas a la realidad del país y que más bien responden a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Y en este caso, señores, olvídese del Fondo Monetario, olvídese del cumplimiento de estas obligaciones que son oprobiosas, que son dañinas para el país, y pensemos como país. Cuando uno piensa como país y sin el estigma político, eso no se trata de ser de izquierda o de derecha, sino de ser sensato con las obligaciones y de ser coherente. No elegimos nuestras autoridades, no elegimos al presidente de la República, no elegimos a esta asamblea para que se identifiquen con la izquierda o la derecha, para que ataquen a uno o a otro. Elegimos a este país para que gobiernen. Me gusta el concepto político de los griegos, que funcione. Los griegos decían que la política es el arte de hacer que funcione. ¿Por qué no traemos ese pensamiento de hace 2500 años y lo aplicamos? Me parecería que sería absolutamente saludable y un efecto patriótico. Caso contrario, siempre estaremos reinventando la patria y siempre estaremos postergando. Si no se resuelven los problemas del Carchi de la manera estructural, seguiremos viviendo de la economía informal, de esta economía subterránea, porque las personas no se mueren. Reinventan cosas y se van por la parte baja y no pagan impuestos y se genera contrabando y se genera inseguridad y se generan la serie de problemas que a veces no los queremos ver. El Ecuador tiene problemas estructurales que no han sido atacados no por falta de conocimiento, sino por falta de valor cívico y de decisión política. Y yo creo que hay que llegar a un acuerdo nacional. Solucionamos el problema de la frontera y solucionamos el problema del país, donde no tendremos fugas o que andar tomando medidas cada cierto tiempo para atender los requerimientos de quienes nos prestan plata porque hemos sido incapaces de tener un país viable, porque nosotros no nos integramos con nadie. Tenemos dificultades con Europa, tenemos dificultades con Estados Unidos, con el Asia-Pacífico, todo el mundo se integra menos nosotros.
Y lo único que se nos ocurre es tomar medidas de ajuste económico y el vicepresidente me dice que debo tener un poco de generosidad. Me parece que es absurdo y hay que pensar más bien en la estructura. A propósito de esto, doctor, y con esto quisiera culminar esta entrevista, si bien no se conoce todavía, ciencia cierta, el contenido de esta propuesta de reformas, tanto económicas cuanto laborales, que llegarán a la Asamblea Nacional esta semana, entendemos que hoy en el Palacio de Carondelet se estuvo todavía puliendo este texto que será remitido al Parlamento, genera mucha expectativa, y uno de los temas que genera expectativa sin el ánimo de especular tiene que ver justamente con un eventual incremento del impuesto al valor agregado IVA, que genera resistencia por parte de la ciudadanía. ¿Qué decir sobre esta medida anunciada que está próxima a llegar al legislativo? Lo primero es lanzar un globo de ensayo, generar gran expectativa para ver cómo reacciona la población. Como había señas de indignación, entonces vamos a aliviarla un poco. Yo creo que están trabajando sobre dos aspectos fundamentales. La una es alzar el IVA, pero el IVA es un impuesto absolutamente injusto, porque una persona que gana más de $1 millón al año tiene que pagar el mismo IVA que una persona que gana el básico. Por eso es injusto, porque uno paga en el aspecto relativo, el peso relativo es mucho más alto para quien gana menos y es más liviano para quien gana más. Es injusto, es absurdo. Un segundo momento, me parece que también se está trabajando sobre reformas a la seguridad laboral. El trabajo, que hay una serie de medidas que son inhumanas. Y en medio de una demanda permanente, doctor, de que exista una reforma integral, en este caso, al Código del Trabajo. Sí, pero habrá que pensar desde dónde, desde la exigencia de los banqueros, desde la exigencia del Fondo Monetario Internacional o desde la exigencia del pueblo ecuatoriano, y habría que hacer esa reflexión. En este momento deben estar en Carondelet y yo quisiera que por una sola vez pensemos en el bien común y no solamente en los compromisos que la ortodoxia del fanatismo hacia el capitalismo nos exige. El Fondo Monetario es solo una herramienta. Yo creo que la labor fundamental es pensar en el ser humano, y pensando desde el ser humano, aquel que sale a protestar en las calles, aquel que sabe que si no protesta se muere de hambre. Desde esa perspectiva, entonces, yo creo que las medidas deberían tener algún tipo de rostro humano. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Un placer. Ha sido la presencia del doctor Jorge Mora, analista, con quien hemos dialogado acerca de la situación que se vive ahora mismo en la provincia de Carchi, así como también el próximo envío a la Asamblea Nacional de este paquete de reformas tributarias y también laborales. Y en más noticias, este 30 de septiembre se conmemoran 9 años de la revuelta policial protagonizada en el 2010 y que dejó 5 personas fallecidas y más de 270 heridas. Los ahora ex policías reclaman la revisión de sus procesos legales, mientras que otro grupo protestó por la actuación de los jueces y fiscales. 9 años han transcurrido desde aquel 30 de septiembre de 2010, en donde policías se tomaron las instalaciones del Regimiento Quito al norte de la capital, cerraron avenidas y se aglutinaron en distintos destacamentos. Pero la situación se volvió más tensa cuando el expresidente de la República, Rafael Correa, llegó al Regimiento Quito y se desató un caos generalizado que devino en una incursión militar que por la noche provocó la salida del exmandatario del hospital de la policía. El saldo fue 5 muertos y 274 heridos, entre policías, civiles y militares. 9 años después, quienes se consideran perseguidos por el 30S protagonizaron un plantón en los exteriores del Consejo de la Judicatura para exigir sanción a los jueces que fallaron en su contra. Entre los presentes estuvo el ex jefe de la escolta legislativa, Rolando Tapia, sentenciado a 3 años de prisión, acusado de atentado contra la seguridad del Estado por la toma de las instalaciones de la Asamblea Nacional. Nosotros exigimos ya del Ejecutivo, de la Asamblea y de todos los administradores de justicia acciones concretas respecto al tema 30 de septiembre. Los ex policías Nelson Puentestar, Hugo Bonifaz y Sandra Jiménez, hermana de Froilán Jiménez, miembro del Grupo de Intervención y Rescate, que murió aquel día producto de un disparo, pidieron la revisión de sus procesos penales. Ellos fueron los que me ofrecieron a mí casa, salud y vivienda, para que yo incrimine a mis propios compañeros. Desde que he salido de la cárcel 4 hace 6 meses, con la prelibertad, y sigo buscando justicia. Estamos exigiendo la verdad del 30 de septiembre del 2010.
mientras que el expresidente Rafael Correa enfrenta 16 procesos penales en su contra. La última querella fue entregada por el colectivo Víctimas del 30S por el delito de lesa humanidad. Según el Código Orgánico Integral Penal, dicho delito no prescribe y está penado con cárcel de 26 a 30 años. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y a continuación, amigos, recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación al quichua. Minka chihuaychiga yukuna ñukunchi kashna kaychishi kikipa wasiman chamukunchi kichwa shimipi willaykunata apashpamashi Belki Sánchez allichishi willaykunawan kaypi kallarinchi. Expectativa, medidas económicas. Llaqta pushakmanta kashna kay ñukunchi llaqta imapi kullki llankay mirachinapaq kashna kay kamachi rurana killkakuna imatami kaypika suyashpa katikunkuna tawka apukkuna. Shinallati kashna kay punllakuna imami llaqta kipa pushak imaka nishka ñukunchika mama llaqta tandanakuymanmi kashna hatun shuk kamachi ruranapaq kay hatun llankaykuna kullki mirachikuna imata mañashpa chayachigrinchi nishkami. Shinallati kay punlla imami kay Carondelet hatun pushana wasi uku imapi tawka llaqta pushakunawan shinallati llankaq ayllukuna imawan ñawpaqman rimanakuyta apakunkuna. Agenda Vicepresidente Washington. Kay ñukunchi llaqta kipa pushaq Otto Sonnenholzner runa imami kay kutin imaka kay Estados Unidos Washington llaqta imaman chayashpa shuk hatun rimanakuypi ñawpaqman katikun kay kutin imaka kay Cámara de Comercio Americanas y América Latina y el Caribe hatun tandanakuy imami kashna watan ñawpaqman pactarinninmi chaypimi kashna rimanakuykuna imata ñawpaqman apakun kaypimi imashina ya kashna kay hatun llankaykuna ñukunchi kay Ecuador llaqta imapi kullki llankay ñawpaqman katikushka imata riksichikun shinallati kashna kullki llankay ayllukuna ima tananakuykuna ima shamuchun chaytapish riksichikun kay achikun nishpami willachishkakuna. Situación karchi, kay karchi marca imapimi kashna kay punllakuna imaka hatun atirinakuy kaparinakuykuna ñawpaqman tiyashka kan shinapas llaqta pushakuna shinallati kay karchi marca pushak runakuna imami kaypika shuk rimanakuyman chayashpa kashna kay hatun atirinakuyta harkachirka shinapas kashna kay chishi imaka kutinmi kay katirinakuy kaparinakuy imaka kallarishka nishpami willachirka kuna. 9 años 30S shinallati kay ishkaywaranga chunga wata kuskikilla imapimi shuk hatun kaparinakuy chapaqkuna ñawpaqman apkapashka tiyarka chaypimi ipichka ayllukuna wañushka shinallati ishkay patsak kanchis chunga runakuna chuklirishpa sakirirka shinapash kashna kay hatun taripaykuna ñawinchikuna imataka kutinpash rikuchun nishpami kaypika mañaykuna ima chayamushka kan hatun llakikuna tiyarka mana pakta ñawinchikuna rikurishka shinami kan chaytami ñukunchika mañakunchikninmi kutin kashna ñawinchikunata achiyachichun nishpami willachirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Continuamos informando, amigos. Gracias por acompañarnos. Les contamos que para este martes a las 10 de la mañana el Pleno de la Asamblea Nacional tiene previsto sesionar para entregar la condecoración al mérito social al Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional. También los parlamentarios conocerán el informe para segundo debate del proyecto de ley de registro de violadores y abusadores sexuales a niños, niñas y adolescentes. Y así también el primer debate del proyecto de ley reformatoria a diversas leyes para evitar abusos de las entidades del Sistema Financiero Nacional. La sesión número 622 está convocada para este martes, donde además de otorgar la condecoración Vicente Rocafuerte al mérito social al Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, los legisladores conocerán y debatirán sobre el informe para segundo debate del proyecto de ley de registro ecuatoriano de violadores, abusadores y agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes. La asambleísta Carla Chávez explica el objetivo de este proyecto. Que les prohíba justamente ejercer cargo, profesión, empleo o voluntariado que estén involucrados directamente
con menores de edad, con niños, niñas y adolescentes, para justamente evitar que puedan volverse a producir estos delitos atroces y aberrantes por el mismo tiempo de la condena, por el mismo tiempo de la sentencia condenatoria ejecutoriada. Este proyecto de ley fue tramitado al interior de la Comisión de Justicia. En esta mesa se debatió e incorporó lo propuesto por los legisladores en el primer debate. Su proponente, Lourdes Cuesta, dice que una de las propuestas incorporadas es que este proyecto de ley aplique para personas nacionales y extranjeras. Incluye incluso extranjeros. Eso sí, es para todas las personas nacionales o extranjeras que hayan cometido este tipo de delitos. Además, la comisión resolvió que sea el Ministerio del Interior quien lleve a cabo este registro. Así lo explica el legislador Esteban Torres. El Ministerio del Interior será el que maneje este registro confidencial que, como le digo, está primero habilitado para las personas que quieran emplearse, laborar en algún lado, y también para aquellos que tengan la titularidad de una entidad que maneje estos temas. Se está poniendo también que los certificados deberán tener medidas de seguridad para que se pueda comprobar que son veraces, que no son adulterados. Además de este tema, el Pleno del Parlamento conocerá y debatirá sobre el informe para primer debate del proyecto de ley reformatoria a diversas leyes para evitar abuso de las entidades del sistema financiero. El espíritu de este proyecto es regular los débitos bancarios, evitar los cobros indebidos de las entidades bancarias y controlar la privacidad de los clientes. El Pleno está convocado para este martes a las 10 de la mañana. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. El proyecto de ley de recuperación de capitales pendiente para segundo debate, el seguimiento a las denuncias laborales en el sector eléctrico, el tratamiento a la ley de contratación pública, al código administrativo, a la ley de discapacidades, entre otros, son los temas que marcarán la agenda de trabajo al interior de las comisiones legislativas esta semana. Tenemos un resumen a continuación. El tratamiento del proyecto de ley de recuperación de capitales se retoma en la Comisión de Participación Ciudadana. Para ello recibirá varias autoridades: Iván Granda, secretario nacional anticorrupción, Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y a Diana Salazar, fiscal general del Estado, quienes darán sus observaciones a la iniciativa que fue presentada por la asambleísta Elizabeth Cabezas. Mientras tanto, en la Comisión de Fiscalización se dará seguimiento a las denuncias sobre incumplimientos a temas laborales en la Corporación Eléctrica del Ecuador y de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL EP. Para ello recibirán a Carlos Pérez, ministro de Recursos Naturales No Renovables, y al gerente general de CENEL EP. Ya en la Comisión de Relaciones Internacionales continuará el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, propuesta por el Ejecutivo, cuyo tema central es que los procesos migratorios sean ordenados y controlados. En temas de justicia, el proyecto de reformas al Código Administrativo contará con observaciones desde el Ministerio del Ambiente, de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, académicos de la Universidad San Francisco y al abogado del estudio jurídico Fideslav. Presentarán sus criterios ante la Comisión de Justicia. Mientras tanto, en aspectos económicos, la Comisión del Régimen Económico convocará a Rudy Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, para que realice sus observaciones al proyecto de ley de transparencia fiscal, y a la directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública para que dé sus criterios a las reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Así también la Comisión de Desarrollo Económico avanzará con el análisis del proyecto de movilidad sostenible. En materia de fiscalización, los legisladores también analizarán el proceso de los acreedores. Por ello está prevista la comparecencia de los representantes de Inmobiliar, del Banco Central y de los perjudicados. Asimismo, en la agenda para esta semana, la Comisión de Derechos Colectivos avanzará con el tratamiento del proyecto de ley interpretativa a las disposiciones derogatorias 9ª y 10ª de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, que busca garantizar seguridad jurídica y dar sostenibilidad a los beneficios que genera esta normativa. En otro tema, la Comisión de Salud recibirá a varios actores para analizar 2 proyectos de reformas a la Ley del Deporte y de Discapacidades. Las comisiones de Biodiversidad, Soberanía Alimentaria, Educación y Gobiernos Autónomos también tienen agenda. Recibirán a varias autoridades para dar seguimiento a los temas pendientes en cada mesa legislativa. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista.
Y seguimos ahora, amigos, con nuestro segmento de entrevistas. Como recordarán, es de conocimiento público. Días atrás, la Asamblea Nacional aprobó las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Esta normativa ahora está en manos del Ejecutivo para su revisión correspondiente. Cabe destacar que entre los temas que se incorporaron como parte de estas reformas a la normativa penal tiene que ver con la tipificación del maltrato animal como un delito. Era antes de estas reformas considerado una contravención y apenas se sancionaba con servicio comunitario. Vamos a ampliar detalles sobre estos temas ahora mismo con Pablo Arias. Pablo Arias, médico veterinario zootecnista, director de Bienestar Animal del Zoológico, coordinador de Urbanimal. Pablo, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que nos acompañe. Gracias por la invitación. Justamente para hablar de estos temas, ¿cómo se mira desde los colectivos animalistas estas reformas incorporadas en el Código Orgánico Integral Penal en lo que tiene que ver con el maltrato animal? No, lo que vemos, lo que estamos en el día a día viendo este maltrato animal es excelente porque, claro, lo que recién tuvimos, el caso del envenenamiento de los perritos, a pesar de que estaba la muerte, se tipificaba como una contravención. No podíamos acercarnos a la fiscalía, no era un delito. Ahora ya con esto ya podemos acercarnos, ya podría un abogado acercarse a la fiscalía. Entonces todos estos actos son correctos, son adecuados, nos ayudan en lo que es el proceso del día a día. Esta era una demanda que habían mantenido desde hace años atrás, justamente cuando se aprobó el Código Orgánico Integral Penal, los colectivos animalistas. Claro, era justo una petición por parte incluso de anteriores asambleístas, colectivos que siempre pedían una reforma completa o parcial, pero que exista esto, que se tipifique como delito lo que es maltrato, los niveles de maltrato, lo que es nivel de las peleas de los perros, ¿qué más tenemos? La zoofilia, todos estos que se veían en cierta manera en la ordenanza en lo que es el Distrito Metropolitano de Quito, pero no a nivel nacional, entonces ahora como ya está a nivel nacional, ya ayuda mucho porque justo conversábamos que en el Distrito Metropolitano de Quito tal vez se aseguraba, se coordinaba, se vigilaba, pero se iba, por ejemplo, a zonas aledañas, a ciudades aledañas y cometían este delito y claro, no se podía sancionar. Se dice desde los colectivos animalistas que con la aprobación del Código Penal en el 2014, si bien se estableció, se tipificó esto como una contravención, las penas no... ya con el pasar del tiempo se vio que las penas no lograron disuadir justamente a quienes cometían estos actos de crueldad. ¿Cómo se hacía este seguimiento? ¿Se podían presentar denuncias sobre estos casos? ¿Qué pasaba con estas denuncias? Claro, lamentablemente no se tenía un seguimiento, como decía, tal vez la gente quería denunciar, quería acercarse, pero ¿a dónde? ¿A dónde era la pregunta? No, la fiscalía no la aceptaba. Presentar todas las pruebas, incluso hasta ahorita con lo que está tipificado como delito, está escrito, pero ahora, ¿qué tipo de pruebas se necesita? Ahí los abogados van a tener que especializarse, ¿no? ¿Hay dudas sobre el procedimiento a seguir a partir de lo que ya se estableció en la norma? Es que siempre en el día a día mostrar qué es maltrato, mostrar qué es maltrato, incumplir las 5 libertades, ¿no? Entonces estamos que no le da de comer, que está encerrado, que está saludable, que tiene alimento. Entonces, si tiene una, bueno, pero si tiene las 5, ahí sería maltrato. Entonces ahí siempre es un poco de controversia, incluso entre los activistas, animalistas, lo que estamos del día a día. Entonces ahora sería de ver cómo obtener las pruebas, cuáles son las pruebas correctas, cuáles son el procedimiento adecuado para decir maltrato, ¿no? Porque para uno decir maltrato, bueno, ya le golpeó un poquito y es maltrato, en cambio viene otro, no, es otro nivel de maltrato. Entonces eso sería un poco de ver un reglamento, estandarizar, hacer foros, conocer a la gente verdaderamente especializada, ¿no? Porque hay mucha gente que hace con el corazón, verdaderamente con el corazón, quiere actuar, pero sería de actuar más técnicamente, ¿no? Distinguir qué mismo es
es maltrato y qué nivel de maltrato. Eso por un lado, y siendo más específicos, vemos también que dentro de la reforma se incorporó lo que tiene que ver con el abuso sexual a los animales. Esto se escucharía, no sé, si poco común, extraño si se quiere, pero ustedes tienen más conocimiento sobre estos temas. ¿Qué sucede en este ámbito? En la reforma, en la ordenanza 048 sí tipificaba la zoofilia, ahora ya está en el COIP, que es mejor. Lamentablemente es de día a día, lamentablemente sí ocurre, tenemos estos casos de maltrato animal, de delito sexual a los perritos, ¿qué le podríamos decir? Gente un poco que se dedica a las drogas, un poco que está en las calles. Tenemos ese tipo de denuncias, de gente de la comunidad que nos cuenta esto de la zoofilia. Justo ahora, diferenciar si el tipo tiene problemas mentales, si no tiene problemas mentales, si simplemente le hacen por diversión o por problemas de alcoholismo. Ahí está un poquito lo complicado, pero sí, más bien agradecemos que exista esto en el COIP para decir que es un delito y que esta gente vaya a prisión. O sea, verdaderamente ya con esto podríamos ver que puede ser a 1 año o a 3 años de prisión de acuerdo a al nivel de agresión. Entonces algo bueno, porque a nivel nacional sí ocurre esto. Aquí cabe destacar que la norma dice la persona que realice actos de carácter sexual contra un animal que integre la fauna urbana respectiva, lo someta a explotación sexual, lo utilice para actos sexuales propios o de terceros también, o lo ponga a disposición de terceros para actos sexuales, allí la sanción será pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Sí, eso es importante porque antes no se nombraba, no se nombraba y dependía de la ordenanza, por ejemplo, hablando del Distrito Metropolitano de Quito, pero ahí es más grande, ya amplía todo lo que es el Ecuador, ¿no? El territorio ecuatoriano, y eso ayuda bastante, porque sí hay muchos casos, lamentablemente, zonas rurales, tal vez un poco en el oriente, un poco así en la costa, se escuchan estos casos. Las peleas entre animales, este es otro tema también que se incorporó. Eso es muy agradecidos porque la pelea de los perros ocurre mucho, porque económicamente es muy rentable. Y justo ahí también define peleas de perros con lesiones o peleas de perros hasta que produzcan la muerte. Perros u otros animales, porque también tenemos las peleas de gallos que generan tanta rentabilidad para quienes se dedican a ese oficio. Es un buen negocio, es un social, ¿no? Entonces también la gente les atrae, es como tal vez como los casinos, ¿no? Porque la gente apuesta mucho, gana, pierde, entonces están en ese dale, viene. Entonces antes igualmente en el Distrito Metropolitano de Quito era prohibido. Sí, pero que la gente se iba más un poco a las zonas rurales y se producían estos actos, ¿no? Claro, nosotros tenemos competencias a cierta parte y aparte no podíamos hacer nada. Ahora, gracias a estas reformas ya podríamos denunciar, ya como delito podríamos tener las pruebas y podríamos acusar, ¿no? Acusar y eso es bueno para no proliferar este crecimiento, este desarrollo de reproducción de estos animalitos para pelear, porque sí hay, aquí mismo en la ciudad, y hay inseminación artificial de estos perritos, entrenamiento, yo mismo he visto en los parques que les entrenan con sogas, que les enseñan con otros perros, incluso hay información que a los perros les ponen otro perro más chiquito y este perro le muerde hasta llegar a matar, entonces ya están entrenándose para este tipo de actividades. Entonces, gracias a esto ya se prohíbe todo esto, o se puede cortar, ¿no? Así es. Ahora bien, la norma está allí, como decíamos en la introducción de esta entrevista, ahora está en manos del Ejecutivo para que la sancione favorablemente, emita el veto correspondiente y demás, pero me parece que hay que ir un poco más allá, al llamado a la sociedad precisamente sobre estos temas, para evitar que estas prácticas sigan ocurriendo, porque de nada sirve que en efecto tengamos una normativa que establece sanciones, que ahora establece pena privativa de libertad, si no hay un cambio cultural, si se quiere. Perfecto, lamentablemente a veces queda letra muerta. Letra muerta está por años, está el delito, está la contraversión, está cuánto dinero debe pagar, pero lamentablemente ahí queda. Es verdad, acojo sus palabras, la gente, nosotros debemos actuar, nosotros como vecino debemos denunciar, no dejar de comprar los perritos, dejar de comprar los gatitos, adoptar,
adoptar, sacar a los perritos de la calle, no dejar las puertas abiertas para que el perro salga, asistir al veterinario. Todas estas cosas colaboran porque, claro, llega un punto que puede ser letra muerta, pero si nosotros no actuamos, no nos sirve de nada. Correcto, sí. Pablo. Muchísimas gracias por habernos acompañado con estos criterios en este espacio. Ha sido la presencia de Pablo Arias, coordinador de Urbanimal, a propósito de las reformas aprobadas al Código Orgánico Integral Penal. Y en otro tema les contamos que asambleístas de la provincia del Oro plantean reformas legales para redistribuir los recursos de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar e incrementar los ingresos en beneficio de obras de servicio público. Esta propuesta deberá ser conocida por el Consejo de Administración Legislativa CAL para el trámite correspondiente. Los asambleístas de la provincia de El Oro, Franco Romero, Patricia Enríquez y Mercedes Serrano, presentaron un proyecto de reformas a la Ley de Desarrollo de Puerto Bolívar que tiene como finalidad la redistribución de los ingresos de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. El proyecto busca incrementar del 10 al 50% los ingresos en beneficio exclusivo para obras y servicios públicos de la parroquia urbana de Puerto Bolívar. Además, según la propuesta, la redistribución la realizará el Ministerio de Economía y Finanzas, que será el organismo que transfiera trimestralmente y en partes iguales a la Prefectura de El Oro y al Gobierno Municipal de Machala. El proyecto es claro y precisa que dichos recursos no podrán ser destinados a gasto corriente, ni desviados para financiar obras que no sean exclusivas para la parroquia de Puerto Bolívar. El documento deberá ser conocido y calificado por el Consejo de Administración Legislativa y en lo posterior ser remitido a una comisión para su tratamiento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Huillaykunawan mashikuna yukunchi kashna kaychishi kikimpa wasi manchayamukunchi. Resumen actividades, presidente. Mamayakta Tandanaku Itapushak, César Litardo, Apugima Mika y Punja, Kunaimaka, Caín, República Popular China, Yakta Imaman, Chayashpa, Yankarka, Kaipimi, Tauka, Kashna, Ayukunawan, Kayakta Pushak, Runakuna Imawan, Imashina, Yakayukunchi, Ecuador, Yakta Makipurashpa, Yankanamanta, Rimanakurka Kuna. Hatun, Yuyay, Kunaimata, Pactarirka, Caín, Yachana Kunapi, Ñaupagman Apangapa. Tarpuna kuna imata sinchiachingapak shinayatikay agroindustria ninchik chay hatun llank'aykuna tapish kaypi makipurashpa paktangapak. Sesión pleno 622 shinallati kashnakay wangra punja imapakmi ñakayachishkakuna kan tukuyapukunata kaypi shuk hatun rimanakuita chayankapak. Chunga pacha tutamantami kayapunja ima ña apukuna rimanakunka kaypimi imashina ya kashnakay Ley de Registro de Violadores y Abusadores Sexuales a Niños, Niñas y Adolescentes hatun kay kamachi imata rexishpa chimbapurashpa yuyaypaktaringakuna. Comisiones Asamblea Shinayati Kashnakay Mamayakta Tandanako Yuku Ima Pimi Kaimin Garishka Pijanka Kapukunaka Ashtawan Yankashpa Katikunkuna Kaipimi Imashina Yakashnakay Kamachikuna Rurarina Paktakushka Imata Rixichishka Tauka Kamachikuna Imami Kashnakay Mingarishka Uku Imapi Yankarikun Nishpami Willachishka Rixichishka Kuna Pash. Proyecto asambleísta El Oro, Shinayatikay El Oro, Hatun Marca Ima Pipash, Imashina Yakasa Yankaykuna Paktakushka Mantami, Kay Puerto Bolívar, Kashna Kay Pusha Runakuna Imaka, Kay Yankaykuna Imata Astawan Sinchiachinkapa, Kamachikuna Imata Rurana Pakilkata Chayachikunchi Nishpami, Kay Pika Kashna Uyachishka Kuna. Shinapash, Kay Kilka Imaka, Kay Consejo de Administración Legislativa, Tandanaku Imapi Rixichon, Ricurichon, Chaitami Ñukunchi Kamashka Kunchi, Kay Shamu Puncha Kuna Nishpami, Uyachirka Kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más información, amigos. Gracias por acompañarnos. Atención con lo siguiente. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, dispuso disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias en medio de una crisis con el Poder Legislativo por el nombramiento de jueces del Tribunal Constitucional. En concordancia con la Constitución Política de Perú,
he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Carta Política, dijo Vizcarra en un mensaje televisado en cadena nacional. Según recogen medios internacionales de prensa, el Congreso, que debía tratar una cuestión de confianza planteada por el Poder Ejecutivo mediante la aprobación de un nuevo mecanismo para seleccionar a los miembros del Tribunal Constitucional, decidió desafiar al presidente ignorando el proyecto y procediendo a seleccionar a uno de los miembros de esa corte en forma directa. Vizcarra consideró entonces denegado de manera fáctica el apoyo del Parlamento al proyecto de ley del Ejecutivo que planteaba la modificación del método para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional bajo la invocación del mecanismo de la cuestión de confianza. El mandatario optó entonces por la decisión de la clausura, que según la Constitución es una potestad presidencial cuando el legislativo niega 2 veces en un mismo mandato la confianza solicitada por el Ejecutivo. Y volvemos a nuestro país para contarles que 2 reglamentos están en discusión al interior del Consejo Nacional Electoral. El primero relacionado con la entrega de recursos a las organizaciones políticas y el segundo sobre la existencia de las mismas. El consejero Luis Verde Soto sostiene que dichos reglamentos deben ser revisados por el organismo electoral. Para los consejeros Enrique Pita y Luis Verde Soto, los reglamentos para la cancelación y liquidación de organizaciones políticas, así como para la asignación de fondo partidario permanente, deben ser revisados por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Según Verde Soto, en el último mes hubo varios pedidos de interpretación para dichos reglamentos. Si cuando hay muchos intentos interpretativos sobre un reglamento, hay algo que mejorar. El reglamento probablemente, quienes operan ese reglamento probablemente. Según Verde Soto, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio interpretó la norma con base en uno de esos 2 reglamentos, lo que permitió regresar a la vida política a organizaciones como Ruptura de los 25. Tiene que ser un criterio que existiendo no puede ser no aplicado en terceros, ¿no es cierto? O todo aquello que se ha hecho respecto a la entrega de fondos de Pachacuti, ¿no es cierto? La interpretación jurídica no se puede medir con diferentes raseros a cada uno de los de situaciones políticas en función de los intereses. El último viernes, los consejeros Pita y Verde Soto alertaron a la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, para que someta a discusión estos 2 reglamentos en el pleno del organismo. Sin embargo, Atamaint sostuvo que es necesario esperar a que la Asamblea Nacional tramite las reformas al Código de la Democracia. Verde Soto reaccionó. No, un reglamento rige con una ley vigente. Cuando esa ley vigente tiene otros reglamentos. Pero es un criterio elemental de la juridicidad. O sea, un reglamento no es nada más que la aplicación de una ley vigente. Se trata de un código de la democracia que está vigente y en función de ese código vigente se aplicaron una aplicación de reglamentos. Lo que estamos diciendo es que dentro de ese código hay diferentes interpretaciones de los reglamentos. Por otro lado, el consejero Verde Soto expuso un mecanismo de denuncia ciudadana denominada Buzón Digital, cuya característica es guardar la confidencialidad de los denunciantes en materia electoral. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Agenda de actividades. Rápidamente, la revisión de agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para este martes a las 10 de la mañana, sesión 622 del Pleno de la Asamblea Nacional. Tendrá lugar la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al Mérito Social al Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP. También el segundo debate del proyecto de ley orgánica de registro ecuatoriano de violadores, abusadores y agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes. Y el primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a diversas leyes para evitar abusos de las entidades del sistema financiero nacional. A esto sumamos también otra alerta. A las 9:30, la Secretaría Anticorrupción entregará al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, el anteproyecto de ley orgánica de recuperación de bienes de origen y destino ilícito e injustificado, ley de extinción de dominio. Esto será en el Salón de Expresidentes, en el segundo piso del Palacio Legislativo. De esta manera, amigos, estamos llegando a la parte final de la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Que descansen.
Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.